Hermanos, hoy vamos a compartir un estudio bíblico que para mí fue muy importante haberlo estudiado. Es un tema que para mí todo cristiano debe saberlo. Si un cristiano no sabe este tema, para mí fácil se va a descarriar, fácil se va a quedar en el pecado, fácil va a volver atrás. Pero si este tema se nos queda claro a nosotros, seguro de que vamos a saber enfrentar el pecado. Cuando le fallemos a Dios, cuando caigamos en el pecado, sabremos qué hacer. Pero si usted no tiene claro este tema, hermanos, le cuento que la vida espiritual de nosotros puede peligrar. Es un tema que tiene mucha teología. Es más que todo, en sí el tema general es sobre el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento. Pero en sí ese es el tema general, pero sí quiero hablar más que todo. ¿Cómo he titulado el estudio de hoy? Lo he titulado Las dos clases de tristeza que hay. Las dos clases de tristezas que hay en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 7, ahí aparecen las dos tristezas. Segunda de Corintios 7 del 8 al 11 dice así la palabra, porque quiero que analicemos las palabras que se repiten. A veces en un pasaje cuando se repite mucho una palabra es porque ese es el énfasis que el autor bíblico quiere hacer. Y las palabras que están ahí subrayadas en amarillo son palabras que se repiten. Mire lo que dice. Porque aunque os contristé con la carta, ¿qué es contristar? Poner triste a una persona. Contristar es entristecer. No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Ahí aparece la palabra arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por vuestra parte, porque la tristeza, que es lo mismo que contristar, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Porque aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Al comenzar este estudio quiero comenzar contando una historia. Es una historia real, pasó en la vida real. Carlos buscó consejería con su pastor. Al llegar a la oficina pastoral llegó llorando. Carlos confesó su pecado. Había cometido adulterio. Decía que estaba arrepentido. Lisa, su esposa, quería separarse de él. Lisa, su esposa, quería llevarse a sus hijos y alejarse de él. Carlos le dijo a su pastor: Pastor, yo le supliqué a mi esposa que me perdonara. Le supliqué llorando a mi esposa que no se llevara a mis hijos. Juan le pasó lo mismo. Fue a buscar consejería con su pastor, llegó a la oficina pastoral llorando, confesó su pecado y le confesó a su pastor que había cometido adulterio, que le ayudara, que mirara a ver cómo lo orientaba. También Juan le dijo a su pastor que Marta, su esposa, lo había dejado. Juan le suplicó a Marta, su esposa, que lo perdonara. Juan le juró a su esposa que cambiaría y le prometió que nunca más volvería a cometer adulterio. Juan le dice al pastor que le lloró de rodillas. ¿Sí ven los dos casos? En estos dos casos vemos que ambos tenían serios problemas ¿con qué? Con el adulterio, ¿cierto?
En ambos casos, también su hogar estaba a punto de ¿qué? De perderse, de destruirse. Ambos casos lloraban, suplicaron para que haya una reconciliación, pero quiero comentarles algo. Solo uno de ellos cambió realmente. Solo uno de ellos se arrepintió verdaderamente. Solo uno de ellos se reconcilió con su esposa. Y en estos momentos, uno de ellos se alejó totalmente del pecado del adulterio. Solo uno de ellos tuvo la intención de cambiar, el otro no. El otro ahora está divorciado de su esposa. El otro está totalmente separado de sus hijos. Tremendo, ¿no? Ambos fueron a la oficina del pastor y aparentemente ambos eran ¿qué? Aparentemente eran ¿qué? Sinceros, ¿cierto que sí? Prometieron que iban a cambiar, ¿cierto? Prometieron que estaban arrepentidos por lo que habían hecho. Aparentemente los dos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para cambiar. Ambos mostraron dolor, lágrima, ambos mostraron tristeza. ¿Qué nos enseña eso? Que no toda tristeza es muestra de que una persona está ¿qué? Arrepentida. Ambos estuvieron tristes, pero solo uno de ellos realmente tenía la tristeza bíblica, la tristeza divina, la tristeza que lleva al arrepentimiento. El otro simplemente era una tristeza externa, pero realmente no había una tristeza interna. Entonces, con esto en mente, con lo que pasó con Juan y con Carlos, que eso se puede, usted puede cambiar el adulterio con otro pecado. Ellos cometieron el pecado de adulterio, pero puede que el pecado suyo sea otra cosa, ¿sí o no? Que no sea el adulterio. Entonces, quite la palabra adulterio y póngale a esa historia otra clase de pecado, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros tal vez luchamos con un pecado y muchos de nosotros hacemos lo mismo que hizo Carlos y Juan? ¿Cierto que sí? Pero hasta el día de hoy no han cambiado. Hasta el día de hoy todavía ese pecado sigue vivo. Entonces la pregunta es, ¿hay un verdadero arrepentimiento? No. Entonces vámonos a 2 de Corintios 7:10 y ahí vamos a mirar la primera tristeza. Porque la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Esa la vamos a dejar de último. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Vamos a hablar de esa tristeza del mundo. De esa tristeza que produce ¿qué? Muerte. Y que no lleva a ninguna parte, a nada bueno. Y que no lleva al arrepentimiento verdadero. La tristeza del mundo, hermanos, según este texto, sí, es una tristeza, es un dolor legítimo, es una tristeza real. Sí, en esa tristeza hay lágrimas. La persona está triste, pero la pregunta es, no tanto es si está triste. Aquí la pregunta no es tanto, sí se ven lágrimas, sí se ve como que está arrepentido. No, aquí la pregunta es, ¿por qué está triste? Sí está triste, pero ¿por qué está triste? Las personas que experimentan la tristeza del mundo, que produce la muerte, según este texto, es porque han perdido algo del mundo. Entonces están tristes porque han perdido algo del mundo. No están tristes porque pecaron. No, están tristes porque los pillaron. Y por eso lloran. Están tristes porque su hogar se va a acabar. Están tristes porque su reputación se fue al piso. Pero no están tristes
porque le fallaron a Dios, no están tristes porque están arrepentidos, porque saben que ese pecado es feo, porque ese pecado dañó mi comunión con Dios. No, están tristes porque su reputación se fue al piso. Perdieron algo del mundo. ¿Por qué están tristes? Ya, porque también perdió el trabajo. Hay personas que pierden el trabajo por un pecado. ¿Usted sabía eso? Un ladrón lo echan del trabajo por ladrón, ¿o no? Otra, si usted llegó borracho a trabajar, a usted lo echan. ¿Y cuántos hoy en día están llorando en la casa, están tristes? Y uno cree que están arrepentidos, y mentiras. Están tristes, llorando porque perdieron el trabajo, pero no tanto. Están arrepentidos de no volver a tomar trago, de volver a tomar licor. Ellos no están arrepentidos de eso, no, están llorando, están tristes porque perdieron el trabajo, están tristes llorando porque perdieron la familia, están tristes, oiga, más conchudos estos, están tristes y llorando porque perdieron la amante, porque ya no se van a volver a ver con el amante, ¿sí? Están tristes y echando lágrimas porque no van a volver a cometer ese pecado. Imagínese eso, que un cristiano diga eso, que haga eso, pero que los hay, los hay. Entonces, esta tristeza que viene del mundo y que produce la muerte, son lloros, lágrimas, son una tristeza de algo, porque perdieron algo que les daba seguridad, porque perdieron algo que les daba comodidad. Y el texto es muy claro, dice que esa tristeza produce ¿qué? Muerte. Entonces, según este texto, hermanos, todas las lágrimas, todo el dolor y toda tristeza no es una muestra de que la persona está ¿qué? Arrepentida. Es una tristeza del mundo que produce ¿qué? La muerte. Vámonos a la otra clase de tristeza, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ya esta es la tristeza buena. Entonces en este pasaje nos está hablando de dos clases de tristezas. La tristeza mala, que es la tristeza que viene del mundo y que produce la muerte, y la tristeza buena que viene de ¿dónde? ¿O que produce quién? Dios. Dice, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Gloria a Dios por esa frase. Porque el texto está diciendo que hay una tristeza que produce arrepentimiento y que lleva ¿a qué? A la salvación. ¿Se acuerda de la ilustración que les di al comienzo de Juan y de Carlos? Uno de ellos tuvo tristeza del mundo y produjo ¿qué? Muerte. Pero otro de ellos tuvo tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento y trae salvación. Aquí Pablo llama a este tipo de tristeza, lo llama arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero. Y hermanos, cuando usted y yo pequemos, porque nadie es libre de pecar, ni nadie puede decir que está libre de ¿qué? De pecado. Porque la Biblia lo dice, que mientras que estemos en este cuerpo, vamos a fallarle a Dios. Y no creamos, hermanos, que Dios nos está exigiendo una perfección, que nunca vamos a cometer pecado. No, el apóstol Juan, allí en 1 de Juan dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, mientras estemos en esta vida, hermanos, este tema lo tenemos que aplicar en nuestra vida. Y Dios dice que esa tristeza que produce un cristiano cuando peca, cuando le falla a Dios, esa tristeza, si es una verdadera tristeza que viene de Dios, esa tristeza va a producir en él ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento. La tristeza mundana, recuerdan
Están tristes porque perdieron algo del mundo, porque perdieron una cosa. Usted sabe que la familia es una cosa, los hijos son una cosa, la esposa es una cosa, el trabajo es una cosa. Usted y yo no debemos de estar tanto tristes porque perdimos cosas. Esta tristeza que viene de Dios no está centrada en las cosas del mundo, porque perdimos cosas del mundo. No, esta tristeza que viene de Dios está centrada ¿en quién? En Dios. No está centrada en las cosas del mundo que perdí, no. Están centradas centradas en Dios. ¿Cómo así? Estoy triste porque al pecar dañé mi relación con Dios. ¿Entienden eso? Estoy triste no porque mi hogar se desbarató. No. Aunque sí podemos estar tristes, es válido esa tristeza, pero no, yo debo de estar triste porque con mi pecado mi relación con Dios, ¿qué? Se dañó. Estoy triste porque con mi pecado quebranté, ¿qué? La palabra de Dios. Estoy triste porque con mi pecado afligí a Dios, ofendí a Dios y contristé al Espíritu Santo. ¿Sí ven la diferencia entre estas dos tristezas? El uno está triste porque perdió el trabajo, porque perdió a su esposa, porque perdió a sus hijos, porque perdió su reputación, pero el otro está triste porque dañó su relación con Dios. Está triste porque quebrantó la palabra. Está triste porque con mi pecado ofendí y afligí a Dios y contristé al Espíritu Santo. ¿Sí ven la diferencia entre una tristeza y otra? Esa tristeza que viene de Dios y que produce arrepentimiento, esta tristeza produce, como lo dice el texto, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Arrepentimiento no es lágrimas. Arrepentimiento no es yo arrodillarme yo a alguien para pedirle perdón. Arrepentimiento tampoco es tristeza. Tampoco arrepentimiento es decir, yo juro, yo me comprometo a cambiar. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio, no más. Pero también esta clase de tristeza, hermanos, produce cambio de vida, vida abundante. Esta tristeza produce en nosotros preocupación por las cosas de Dios, vivir para la gloria de Dios. Esta clase de tristeza produce en mí ese anhelo de complacer a Dios con mi vida. Me motiva a mí a cambiar, a que haya un cambio duradero, no un cambio superficial. Porque el verdadero arrepentimiento, hermanos, no es un cambio momentáneo o un cambio por un tiempo. No, esta tristeza produce realmente un verdadero arrepentimiento. Y un verdadero arrepentimiento trae un cambio duradero. Cuando digo duradero, no es que al mes volviste a caer en el mismo pecado. No es que al año volviste a caer en el pecado, no. Duradero quiere decir que lleva ya 30 años en el Evangelio y que no has vuelto a practicar ese pecado. Ese es un cambio duradero. Aquí hay hermanos que antes de conocer al Señor estaban en el vicio. ¿Sí o no? En el vicio del trago, en el vicio de las drogas. Y llevan 30 años en el Evangelio y nunca más han vuelto a caer en ese pecado. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. ¿Un cambio qué? Duradero. Entonces, volvamos a la introducción. ¿Se acuerdan de Carlos y Juan? Ambos estaban ¿qué? Tristes por fuera. Pero aquí lo importante no es estar tristes por fuera. Aquí lo importante, hermanos, es lo que está pasando por dentro, adentro en el corazón. Estoy triste ¿por qué? Triste porque perdí cosas de este mundo con mi pecado, o triste porque ofendí a Dios, porque dañé mi relación con Dios.
Vamos a aplicarlo a la vida de nosotros. Si le has fallado a Dios, si has pecado, ¿qué dolor tienes tú en tu corazón? ¿Dolor porque te pillaron? ¿Dolor porque se descubrió el pecado que estabas tratando de ocultar? ¿Dolor porque tu esposa se dio cuenta de tu pecado? ¿Dolor porque ya no tienes a tus hijos? ¿Dolor porque perdiste el trabajo? ¿Por qué lloras? ¿Porque perdiste cosas de este mundo o porque has ofendido a Dios? La tristeza que viene del mundo, hermanos, las personas sienten dolor y tristeza, pero por un tiempo. Y después de cierto tiempo se vuelve a la normalidad, ya no hay dolor, ya no hay tristeza. Esa es la tristeza que viene del mundo. Muchas personas son así, ¿o no? Casi todo mundo tiene guayabo después de cometer un pecado, sea cristiano o no cristiano. Toda persona que comete pecado, por su conciencia que lo acusa, al otro día se siente mal. Así usted tenga a Dios o no tenga a Dios en su corazón, usted se siente mal. Eso se llama guayabo. ¿Guayabo qué? Ay, lo tengo acá. Guayabo espiritual, algo así. ¿Sí? Después de cada pecado, todo ser humano siente un guayabo por haber hecho lo que hizo. Pero la gente que tiene tristeza del mundo solamente sienten tristeza por 1 o por 2 días o por una semana, pero ya a la semana ya no hay dolor, a la semana ya no hay tristeza, a la semana todo volvió a la normalidad. Ya el dolor desapareció, ya la tristeza desapareció, ya el lloro desapareció. Y así le pasa a muchos cristianos. Cometen, le fallan a Dios, al otro día, Dios mío, qué guayao, qué tristeza, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Pero a los 2 días ya no sienten nada, ya esa tristeza y ese dolor desapareció. En cambio, hermanos, la tristeza divina, esa tristeza que produce arrepentimiento, no es de corta duración. Esa tristeza es sincera. Esa tristeza, esa persona que le falló a Dios, cuando hay un verdadero arrepentimiento, se ocupa de realmente cambiar. Se preocupa de luchar contra el pecado para abandonarlo, dejarlo definitivamente. La tristeza divina, hermanos, lleva a una transformación duradera. Y ese es el verdadero arrepentimiento. La tristeza que produce arrepentimiento, hermanos, nos conduce a vivir en santidad, a vivir y andar en limpieza. Yo creo que todos acá hemos experimentado el vivir suciamente, tener sucio el corazón, y también hemos experimentado lo que es tener el corazón ¿qué? Limpio. ¿Se acuerda del profeta Isaías? Y también David también lo dijo: lávame más y más de mi maldad. El deseo que sentía David era tener un corazón ¿qué? Limpio. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? Lávame con hisopo. ¿Se acuerdan? Si mis pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. Ese era el anhelo del profeta, estar limpio. Y esa es la tristeza que viene de Dios. Hermanos, nos anhela a estar limpios. Nos anhela y tratamos de luchar, hermanos, por estar libre del pecado. La tristeza que viene de Dios nos va a ayudar, hermanos, ansiosamente a erradicar el pecado de nuestra vida. Quiero decirles algo.
Ustedes sabían que hay pecados donde es imposible uno luchar solo, donde uno necesita buscar ayuda. Para eso Dios colocó un pastor en una iglesia. Para eso en el seminario a uno lo preparan. Una de las materias que yo más recibí consejería 1, consejería 2, consejería 3 y es pocorón de consejerías. Allá en el seminario lo preparan a uno mucho en el área de la consejería. En nuestra ciudad hay muy buenos consejeros, hay psicólogos cristianos que nos pueden ayudar a salir de ciertos pecados, de ciertas ataduras, ¿sí? Pero otra cosa, hermanos, que nos pueden ayudar mucho para salir de nuestros pecados es tomar medidas serias contra el pecado. Tomar medidas radicales contra el pecado. ¿Para qué? Para no tener acceso al pecado con nada. La Biblia es muy clara. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dio un texto precioso que nos puede ayudar mucho a erradicar el pecado en nuestra vida y nos ayuda, hermanos, a realmente a que haya en nosotros un verdadero cambio. Mateo 5:29, el Señor Jesucristo dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Mire pues lo que Dios está diciendo. Es algo radical lo que Dios nos está pidiendo. Hombre, si estás cayendo en cierto pecado, el Señor te está diciendo: sácalo de tu vida. ¿Y qué? Y échalo. Todos los pecados, si no hacemos esto, los pecados van a estar ahí vivos y coleando todos los días. Pero si usted quiere que haya un cambio verdadero en nuestra vida, tenemos que hacer esto: saca ese pecado y échalo de tu vida. Primera de Corintios 6:18, también Pablo nos da aquí medidas drásticas en contra del pecado. Dice: huir ¿de qué? De la fornicación. Pero mire, Pablo no se queda ahí, dice: y de cualquier otro pecado que el hombre cometa. Es decir, cualquier otro pecado. No está diciendo solo la fornicación que debemos de huir, no, está diciendo todo pecado que cometa el hombre también. Lo único que nos va a ayudar es que huir. Huir es muy distinto a afrontar el pecado. Usted y yo no estamos preparados, ni listos, ni capacitados para afrontar ningún pecado, ni para decirle al pecado: pecado, venga, que aquí estoy. Venga, que yo aquí tengo dominio propio. El Señor nos manda ¿es a qué? A huir. Cuando José, ¿se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Fue tentado por la esposa de Potifar. ¿Qué hizo? Huyó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Huir. ¿Huir de qué? Huir de las revistas pornográficas. Huir de las películas pornográficas. Alejarnos de todos sitios que nos ayudan a pecar. Hay sitios, hermanos, que nos tientan a pecar más que otros sitios. Otra, si el problema tuyo son el celular, si el problema tuyo son los computadores, entonces también uno sin celular puede vivir. ¿Usted sabía eso? Aquí hay hermanos que no tienen celular y son jóvenes y no tienen celular. Y yo admiro eso. Sí. Si hay que sacar la computadora de la habitación, sácala en un lugar visible donde todo el mundo pase y vea qué es lo que usted está viendo en el computador. Haz lo que tengas que hacer para dejar de pecar. La tristeza divina, hermanos, debe de producir en nosotros rabia, enojo por lo que hice. La tristeza divina debe producir en nosotros odio por el pecado. Usted sabía que usted y yo estamos llamados a odiar el pecado. Es lo único que Dios nos manda a odiar. Y si usted lo odia, está bien, odie el pecado.
la tristeza divina debe de producir en nosotros horror. ¿Sabe qué significa la palabra horror? Significa que lo que hice fue algo terrible, que lo que hice fue repugnante, que lo que hice es algo tan asqueroso que no lo voy a volver a hacer. La tristeza divina debe producir en nosotros tristeza por haberle fallado a Dios, tristeza porque el pecado, siempre, hermanos, cuando pecamos, no estamos pecando solo con el cónyuge. Si usted le es infiel a su esposa, usted no solo pecó contra su cónyuge, usted pecó también ¿contra quién? Contra Dios. Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado. Y David pecó fue con Betsabé, porque este salmo se escribió bajo ese contexto. Pero David lo tenía claro, y usted y yo también lo debemos de tener claro, de que también debemos de tener claro de que si pecamos es porque hemos pecado contra Dios. ¿Sí? Pero mira también lo que dice ese texto, la frase que sigue: no solo hemos pecado contra Dios. La frase que sigue dice: usted y yo cuando pecamos debemos de tener en cuenta esto, que lo que usted hizo, que lo que yo hice, lo hice delante de los ojos ¿de quién? De Dios. Dios vio ese pecado. Por eso hay que pedirle perdón a Dios. Pero quiero terminar con este punto, hermanos. La tristeza divina conduce a un deseo de justicia. ¿Cómo así que de justicia? Cuando uno peca, cuando uno le falló a Dios, uno debe ser consciente que uno merece un castigo. La paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Voy a contarles una historia. Esta semana me vi una película de la vida real. A mí me gustan ver esas películas de la vida real, donde un exnovio mató a su exnovia. Ya habían cogido a alguien y ya lo habían metido a la cárcel y lo habían condenado a cadena perpetua por ese crimen que él no había cometido. Pero ese exnovio, a los 6 años, se entregó a la policía. Oiga pues, tremendo caso este. Este hombre que había matado a su exnovia hacía 6 años, entró a la policía y dijo: yo maté a mi exnovia. Y el hombre que está pagando esa condena es inocente, porque el que cometió ese delito fui yo. El policía le preguntó: ¿por qué se entregó sabiendo que ya había alguien condenado por ese delito? ¿Y sabe él qué dijo? Es que hace 6 años que cometí este delito. No puedo con mi conciencia. No puedo con mi conciencia. Y este hombre, por hacer lo correcto, este hombre por hacer lo justo, hoy está pagando 30 años de cárcel. ¿Sí ven? La tristeza divina conduce a un deseo ¿de qué? De justicia. Si yo la embarré, deben de venir consecuencias. Y si vienen consecuencias, las aceptaré con dolor, sí, pero con gusto, porque me lo merezco. Esa es la tristeza que viene de Dios. ¿Qué tal si oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque lo que escuchamos hoy, oh Dios, es un tema muy importante en la vida cristiana, porque somos conscientes de que esas tristezas, 2 clases de tristezas existen, pero hoy nos has enseñado de que son tristezas diferentes. A veces esas tristezas nos confunden, pero Dios, solo una tristeza es verdadera. Esa tristeza que
que está porque le fallamos a Dios. Esa tristeza está ahí porque no estoy limpio, estoy sucio. Esa tristeza está ahí porque yo sabía lo que tenía que hacer y no lo hice. Eso estaba en la palabra, que tenía que huir. Eso estaba en la palabra, que lo tenía que sacar y que lo que tenía que echar de mi vida, y no lo hice. Ayúdanos, oh Dios, para que esa tristeza, Padre, produzca arrepentimiento, para que esa tristeza, Padre de la gloria, nos conduzca a la salvación. No queremos sentir ni experimentar esa tristeza que viene del mundo y que produce muerte. Dios, gracias. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Bendice, oh Dios, a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están allá en casa viendo esta transmisión, Señor. Permite, oh Dios, que esta palabra produzca fruto, y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que estén bien.